vea usted, le damos seguimiento a la situación del transurbano porque la Procuraduría de los Derechos Humanos ha declarado, pues precisamente, de violación al derecho humano a la seguridad social según el artículo 22 de la Ley de Trabajadores del Transurbano. Y esto por incumplimiento en el pago de la cuota patronal del IX. Por esa razón, Samuel Orozco se ha dirigido con las autoridades y nos tiene todos los detalles. Samuel, adelante. Buenas tardes, Axel. Efectivamente, la Procuraduría de los Derechos Humanos quien ha ya dado esta resolución, como bien tú lo has mencionado, en cuanto a que se declara como violación a los derechos humanos de los trabajadores de Transurbano. Se encuentra conmigo y hemos buscado la postura de los derechos humanos a través del licenciado Edgar Guerra, quien es el defensor de usuarios del transporte público, para que usted nos detalle este documento, esta resolución que da a conocer la institución. Sí, la situación es que en repetidas ocasiones la empresa Transurbano ha dejado de pagar en su momento, en su tiempo, las cuotas laboral y patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y eso pues le ha acarreado constantes problemáticas o problemas, principalmente a los trabajadores, es decir, a pilotos y otro tipo de trabajadores de Transurbano y a sus familias, porque al dejar de pagar pues ya no dejan de tener el servicio o el derecho al IX, al Seguro Social, a la atención médica, y eso les ha acarreado una serie de problemas, realmente violentando su derecho a la salud y el derecho a la vida en algún momento, y de esa cuenta pues el señor procurador define como violador de derechos a la empresa Transurbano en relación del tema laboral, específicamente en la de seguridad social. Bueno, para emitir esta resolución se han hecho varios análisis, por supuesto. Se hizo investigación de campo, incluso se tuvo reuniones con las autoridades competentes, también reuniones en el Congreso de la República para especificar qué es lo que estaba pasando, y al verificar dentro de la investigación, pues se determinó que había una constante violación de derechos en donde se desatendía al guatemalteco en el tema de salud y poner en riesgo la vida de esas personas trabajadoras y sus familiares. A ver, licenciado, sabemos el tema, por ejemplo, ya se dio esta resolución a través de los derechos humanos, pero ¿cabe alguna acción penal? ¿Qué se puede proceder a hacer ahora? Lo que procede ahora es, ya se da la judicialización del tema, que le corresponderá al Ministerio Público darle seguimiento, que es su competencia. Ya la institución del Procurador de los Derechos Humanos pues ya cumplió o ya llenó la expectativa de función legal que le corresponde, y ahora será pues el Ministerio Público el que tendrá que atender esta denuncia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces lo hemos escuchado para poder conocer a fondo entonces qué significa esta resolución. ¿Qué se puede hacer después de esto, que es la judicialización que nos decía el licenciado Edgar Guerra? Y pues prácticamente esto es lo que se está mencionando en cuanto a lo que ha declarado como violación de los derechos humanos de los trabajadores de Transurbano. Ahora bien, Samuel, ¿se le dará acompañamiento a estas personas que en determinado momento por muchos años pagaron o les descontaron la cuota patronal pero nunca tuvieron el servicio? ¿Se le dará seguimiento para hacer una retribución de estos gastos? Licenciado Guerra, me pregunta Axel en el estudio, por ejemplo, las personas que estuvieron pagando su cuota pero que no la pagaban ya directamente los de Transurbano, ¿hay alguna forma de darle acompañamiento y seguimiento para que haya una retribución de lo que pagaron o qué pasa en esos casos? De hecho, lo que está haciendo es un acompañamiento del proceso, viendo el tema de la supervisión al Ministerio de Trabajo, que es el competente en este tema, y tendrán que poner al día las cuotas laboral y patronal, tanto en la empresa Transurbano, para poder nuevamente tener derecho al servicio de salud, que realmente es tan básico en este tema, y darle pues seguimiento a esta resolución que tiene al impacto también en hacer conciencia en los transportistas, en este caso las 4 sociedades anónimas que conforman Transurbano, para que pongan lo más pronto posible al día este tema de las cuotas laboral y patronal. Bueno, muchísimas gracias, Axel, y para finalizar y completar el tema, hay que tomar en cuenta algo. Cuando se dan este tipo de casos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no retribuye a uno como trabajador. En todo caso, las sanciones pueden ser con el patrono y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lo que se está buscando aquí es que se pongan al día y se le den los derechos del Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social para poder hacer las utilidades médicas a los trabajadores de esta asociación.
Bueno, Samuel Orozco, muchas gracias por este reporte, al igual que al licenciado Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano de la PDH en relación a esta situación que viene por años. Hay que recordar casos muy significativos donde una persona murió por no tener la asistencia. Imagínense usted, un piloto del Transurbano en aquel tiempo murió por no tener la asistencia médica en ese caso, y fue cuando surgieron todos los problemas. Ahora esperemos que se pongan al día y que ninguna de las demás familias de los pilotos de este Transurbano pues también sigan siendo víctimas de este descaro prácticamente de las autoridades de no pagar lo que realmente están cobrando. Le daremos seguimiento a esto.